De la mañana, son las 9 de la mañana con 8 minutos y estamos acompañándoles en esta edición especial de Razones de Estado. En el día de ayer, el día informativo fue bastante fuerte para toda la República de Chile. El día informativo continuó durante la jornada con las noticias que hablaban acerca del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera. Y nosotros acá como equipo de prensa de Madero Comunicaciones dijimos que primero que nada como equipo de prensa no podíamos estar ausentes ni abstraernos de la información ni de la contingencia. Y segundo, tampoco podíamos estar fuera con nuestro espacio de opinión, Razones de Estado, puesto que es un espacio eminentemente político. Y también la figura que ha partido en el día de ayer es una figura eminentemente política y un expresidente de la República. Por lo tanto, atendidas esas consideraciones, es que comenzamos esta edición especial de Razones de Estado, junto con el doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Buenos días, don Percival. Buenos días, Aldo. Buenos días, distinguidos auditores y televidentes. Obviamente hemos interrumpido este espacio que habíamos dejado para que descansáramos todos en febrero, pero obviamente las condiciones y la situación que ha pasado en nuestro país amerita establecer un criterio totalmente distinto para interrumpir ese espacio que nos estábamos dando de reflexión y de descanso para venir a un hecho político que marca yo diría, una enorme consecuencia para poder entender lo que ha ocurrido en su punto más allá del propio fallecimiento en forma trágica del presidente Piñera, entender sus condiciones particularmente humanas y sobre todo de los afanes que él hizo como jefe de Estado, Aldo. Exactamente, don Percival, condiciones realmente trágicas las ocurridas debido a este accidente acontecido en el día de ayer, pero más allá del accidente propiamente tal y de la desaparición de la figura del expresidente, van a quedar, como lo decimos siempre, más dudas que certezas en la coalición de derecha, porque si bien es cierto, hay mucho dolor y hay mucha tristeza en la coalición Chile Vamos, en el Partido Republicano, en el Partido Social Cristiano y también, por qué no decirlo, en el Partido Republicano, a partir de ahora surgen dos consultas. Primero, ¿quién será el testaferro del legado de Piñera? Y por consiguiente, dos, ¿quién será el nuevo líder de la derecha? Porque la derecha no había tenido un líder tan fuerte como Piñera después del general Pinochet. Hay que decirlo. Correcto. A ver, esto abre una enorme cantidad de caminos, primero por el reconocimiento que se le hace al expresidente Piñera por sus dos mandatos de ser un candidato que venía desde la centroderecha. Y por supuesto que eso habla, y va a hablar probablemente muy bien, de los hechos que ocurrieron bajo sus dos gobiernos. Con sus luces y sombras, pero particularmente al desaparecer este líder nato de la derecha y la centro derecha chilena, claramente se abren caminos para otros que ya estaban mejor posicionados que él. Digamos que hasta hace unos días atrás él aparecía en tercer lugar de las preferencias de la ciudadanía, después de Evelyn Matei y después de José Antonio Kast. Evelyn Matei ocupa la primera posición con un 24% de respaldo, con un 17 y fracción venía José Antonio Kast y con un 10 el presidente Piñera. En consecuencia era una figura considerada incluso para un tercer mandato, cuestión que él había ya señalado en muchos espacios que no era su voluntad. Esta yo creo que tampoco era suficiente, como también ocurría con su contraparte, la presidenta Bachelet, que también quería un tercer periodo, por ejemplo, en ese sentido me refiero. Pero obviamente esto abre espacio y abre caminos justamente, pero para una situación distinta. Es decir, hoy día la derecha es un referente claro con Piñera y que el legado de Piñera lo que va a hacer es acentuar la buena voluntad o la mirada hacia ese sector político. Y claramente el que no esté Piñera significa que no sea solamente el líder de una coalición que tuvo dos gobiernos, sino que además se le va a echar de menos, probablemente porque los aspectos que él hacía referencia
en su conducción política se formó con un grupo de exministros, exsecretarios y personas muy, competentes en sus acciones de Estado. Y es por eso que marca profundamente su mirada. Fíjate que hasta ayer nos enteramos que el presidente Piñera había conversado antes de ayer con el presidente Boric, justamente para decirle que sin bulla, en un perfil bajo, contara con todo su respaldo y de sus ministros para saber todo lo que había hecho Piñera en 2 catástrofes muy grandes que le tocaron. No nos olvidemos que a él le tocó en su primer mandato recibir su gobierno con un enorme terremoto en el sur que obligó a mucho despliegue de Estado, y después de su segundo gobierno también le ocurrió algo similar con muchas de las circunstancias que se vieron no solamente por el tema del COVID, sino que todo lo que se generó a propósito del estallido social. Entonces, él ofreció al presidente Boric generosamente la ayuda sin publicidad para efecto de que pudiera contar con las experiencias de sus exministros del área de las catástrofes, del área del interior, del área de la vivienda, etcétera, para poder paliar estas 15.000 viviendas que por estos incendios intencionales ya que se vivieron en la región de Valparaíso. Claramente hay ahí, Aldo, distinguidos auditores, una forma, una manera de enfrentar este mundo, el mundo que nos toca vivir a nosotros los chilenos con catástrofe permanente, y de cómo salía de ella. Y eso muestra a Piñera en un sentido político bastante potente y bastante profundo. Ahora, sabemos que a propósito de lo que ocurrió en su mandato, en el segundo mandato, respecto al estallido social y la salida democrática o institucional que él hace para eso, dando paso al entendimiento para una nueva constitución, cuestión que ocurrió el 15 de noviembre en el Tratado de Paz y la nueva constitución del año 2019, claramente Piñera ahí muestra un sesgo que marca su conducción política, particularmente en la última parte o sea, en el segundo mandato. Y esa salida institucional que él propone, justamente para no salir a la calle a poner orden bajo balas, bajo un sentido, militar del orden, le generó enormes antipatías en sus propios sectores, en parte de su sector político. Y eso hoy día, a la luz de lo que pasa, con este nuevo cambio institucional que se quiso hacer, y el fracaso de 2 intentos constitucionales para dejar donde estaban, nos señalaban 2 cosas que Piñera lo dijo en un momento, y a mi juicio tienen muchos, certeza y mucha evidencia que así fue, en el que se prefirió mantener la Constitución, incluso la que querían derribar sectores que hasta el día de hoy no sabemos porque, extrañamente, todavía no podemos llegar a quiénes son los que saquearon nuestro país, a quienes quemaron el metro y a quienes generaron todo ese tipo de actividades que finalmente, hoy día no tienen ningún culpable. Pero lo sabremos algún día y apuntaremos con nuestros dedos a aquellos que instigaron esto y que estuvieron detrás, y el presidente Piñera así lo señaló en su momento. No olvidemos que, dado estas circunstancias, el presidente sí señaló que estábamos en guerra. Él tenía información, como la teníamos nosotros acá en Razones de Estado, particularmente que esto eran una asonada, apoyada, claro, sea golpista, apoyada por la inteligencia bolivariana de Venezuela y por el G2 cubano. Esa es una evidencia que hoy día está, pero no hemos llegado a través de nuestros propios sistemas de inteligencia actuales a determinar quiénes fueron las personas que actuaron ahí. Pero 18 metros quemados al mismo tiempo era, por supuesto, para generar que ahí había una guerra, términos que usó Piñera para bosquejar lo que había pasado en ese entonces, que le generó un gran problema político, sin ninguna duda. Pero sorteó con habilidad, la habilidad propia de Piñera. Piñera ya ha hecho el campo más bien humano, lo conozco desde los años 90, él era senador de la República y yo era secretario político de otro senador del mismo partido de él, del Partido de Renovación Nacional, y me tocó muchas veces estar con él, Aldo, conversar con él.
Y sin duda hay muchas anécdotas de las relaciones de esos años. Estamos hablando hace muchos años atrás. Estamos hablando de cuando se inició los periodos democráticos, cuando él fue senador por Santiago. Y yo, asesoraba, o digamos, era el secretario político de otro senador de Renovación Nacional, Hugo Ortiz de Filippi. Hay muchos espacios, Aldo, que haciendo memoria de las circunstancias que nos pasaron con Sebastián Piñera en lo personal, marcaron muchas veces. Yo quiero contarles una anécdota. Un día estábamos en los salones del Senado para digamos, actividades propias de la función de senador, y yo andaba obviamente como secretario político al lado de quien era a quien yo asesoraba, Hugo Ortiz de Filippi, como les decía recién. Y me miró y me dijo, don Percival tiene, porque me trataba por mi nombre, don Percival tiene el pelo largo. Y la verdad es que en ese tiempo usaba el pelo un poquito más largo, pero él siempre era de ese tipo de comentarios. Y otro tema, de una reunión que tuvimos en Serena, nos invitó muy cordialmente en una casa que es lo que, digamos, los Piñeras son familia serenense, Aldo. Y están ahí al lado están en Coquimbo, ahí al lado del Enjoy de Coquimbo. Hay un sitio, una casa, una propiedad muy bonita. De hecho, hoy en día se le conoce como la Casa Piñera, pues. Así es. Sí. Y ahí ahí nos invitó y estuvimos, digamos, compartiendo un buen rato. Yo andaba con una cámara fotográfica y me dijo, présteme su cámara fotográfica, y vio los píxeles que habían y me empezó a hablar de los que significaban. Me dijo, ¿usted sabe lo que significan los píxeles de una fotografía? Yo le dije, no, Sebastián, no sé lo que significa. Y me explicó largamente lo que significaban los píxeles de una cámara fotográfica y por qué era mejor o peor de acuerdo a los píxeles con que se podía sacar esa cámara, que era una clase de fotografía, pero que no lo olvide nunca. Y son esas cosas, Aldo, muchas veces en las que uno toma, dado que los líderes se van, como ha ocurrido ahora con el presidente Piñera, toma sentido esos diálogos con que uno se cruzó. Y también ahí, durante muchos años, al frente de la municipalidad, había una casa que había sido de la familia Piñera hace muchos años, que bueno, ahora se quemó hace muchos años, pero ahí nosotros tuvimos una oficina de la Fundación Madero durante muchos años, ahí en una casa teníamos una oficinita ahí que atendíamos circunstancias de nuestra fundación. En general, eso es solamente un matiz y un pequeño pincelazo de cuestiones humanas que reflejaban también lo que era también el presidente Piñera. Y nos enteramos que él estaba contento porque él sabía que estábamos preparando acá hace 2 años, aquí desde la Fundación Madero, estábamos musicalizando a lo que fue la epopeya del rescate de los 33. Y bueno, es un trabajo que está en curso, digamos, ya lleva 2 años de preparación, y claramente estaba contento con decir algo respecto a aquello. Esto también se los cuento a propósito de que uno de los mineros que estuvo acá en la mina de San José a 700 metros, fue hoy día en Santiago y llevó una bandera chilena con el rostro, con su rostro, digamos, para agradecer, y le decía a la televisión, no recuerdo, Wilson era el nombre del le digo de inmediato el nombre del minero. ¿Ya? Jimmy Sánchez. Gracias, Aldo. Entonces, Jimmy Sánchez, a la entrevista se sabe, nosotros no estaríamos vivos si el presidente Piñera no hubiera confiado en sus habilidades para poder sacarnos de 700 metros, hecho único en el mundo. Claramente acá hay una situación de tristeza generalizada, porque se va un presidente que marcó pautas muy importantes, particularmente porque también el presidente Piñera entendió la política del mundo. Él era un hombre muy versado, economista, profesor universitario, se doctoró en Harvard, tenía una muy buena referencia, digamos, de todo lo que significaba la génesis del mundo, y particularmente él también entendió de los temas del mundo global, del por qué él iniciaba su mandato como senador, o sea, su
si bien digo, su ejercicio de senador, y justamente cuando él empezaba su ejercicio de senador, se había caído recién la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el Muro de Berlín y todo eso que ya conocemos de sobra, pero él hacía reflexiones respecto a eso. Y cuando se conversaba estos temas en el Congreso, ya se veía en los años 90, con Sebastián Piñera, con Hugo Ortiz de Filippi y con otras personas vinculadas al mundo, obviamente, del Senado. Me acuerdo perfectamente ahí del ex senador del Partido Socialista, Hernán Bodanovich, que era senador por el Partido Socialista por allá, por Aysén también, respecto de lo que iba a venir respecto a esta caída del muro de Berlín, y cómo quedaba despedazada la mirada, marxista del poder, digamos. Es muy interesante, porque eran personas que yo tuve en suerte por compartir con gente, incluido el propio presidente o el expresidente Piñera cuando él era senador, de los afanes y los avatares de lo que significaba o lo que iba a significar esta caída del muro de Berlín para el mundo de las izquierdas, porque las ideas que proferían o que sustentaban venían justamente de lo que se había caído y de lo que se había disgregado a propósito de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y del muro de Berlín. Son temas que aprendimos, Aldo, en esos tiempos, y yo, que me tocó participar muchos años en el Congreso, en estas conversaciones y en estas líderes, gané mucho en experiencia también con el presidente Piñera, dado que cuando él era senador era muy versado, muy rápido, muy documentado, muy estudioso y muy perseverante. En consecuencia, el líder que se va no deja solamente a una parte del sector que él representaba, sino que deja a todos los chilenos haciendo lo mejor posible. Fíjate, Aldo, que hay un tema que es internacional que a mi juicio no se ha reconocido oficialmente. Pero por gestión, más que el presidente Trump, mira lo que voy a decir, más que el presidente Trump norteamericano, Piñera se adelantó a todas las consecuencias, porque así era él, que iba a traer el COVID. Y usó los recursos que el Estado tenía en ese tiempo aposados para comprar con antelación todas las vacunas que se requirieron para hacer un plan masivo de vacunación para todos los chilenos, y colocó a ministros de Estado y a subsecretarios, a personas encargadas, lo suficientemente solventes para poder dar curso para que la tragedia del COVID fuera lo menos posible. Y a tal punto es el reconocimiento mundial al presidente Piñera, que fue el que mejor gestó con su pueblo, con nosotros los chilenos y chilenas, el tema del COVID. Y yo creo que se adelantó a las vacunas, habían vacunas, cuando todos andaban rogando por vacunas, nosotros ya las teníamos, ya se pusieron aviones especiales para buscar las vacunas. Él habló personalmente con los dueños de los laboratorios para poder traer y comprar de inmediato las vacunas al contado. Es decir, ¿cuánto cuestan las vacunas? Y pongámosle una cifra, 100, ya conforme, los 100 están depositados en tu cuenta hoy día al mediodía, porque va un avión de nuestra Fuerza Aérea a buscar las vacunas. Así, de inmediato, sin mucho rodeo, al hueso, rápido, sin dar tanto vuelta, sin hacer mesas de negociación para ver qué hacían, digamos. Ese era Piñera. En consecuencia, de las cosas que hay que rendirle a un presidente que representó un sector político, hoy día reconocido por todos, incluso ha sido muy bonito lo que le ha dicho el presidente, Lago, la presidenta Bachelet, el presidente Frey, la referencia a una persona de centro derecha, que puso los tintes para decir efectivamente nosotros podemos gobernar a un país, claramente tenemos la gente para poder hacerlo, y eso a mi juicio marca una pauta en que su lejanía en esta introspectiva ida de nuestro mundo le da a Piñera un brío especial, porque yo no tengo ninguna duda que en las próximas elecciones parlamentarias o elecciones de lo que venga, el fenómeno Piñera va a estar muy presente, particularmente lo de este año. En consecuencia, claro, normalmente cuando las personas no están, son personas que, se hacen mejores análisis y mejores aproximaciones al valor de lo que hizo, al valor de lo que entregó. Y me salgo de eso, Aldo, para acordarme de otra cosa más. Radio Madero fue la primera radio que llegó a cubrir el tema de los 33. Tú eras hombre de radio, me imagino que te debe contar algo de esa naturaleza. Yo estaba en otro medio.
Estaba en otro medio, pero sí me acuerdo de haber visto el camioncito de Radio Madero, con el camión estudio de Radio Madero en ese tiempo. Así es, fíjate que fuimos los primeros que llegamos. Sí. Y claro, llevábamos nuestros propios grupos electrógenos. Muchos medios de comunicación, digamos, se engancharon a nuestros sistemas de energía para poder transmitir. Y a ese estudio llegó Cecilia Morel y también, digamos, el propio presidente Piñera. Y creo que transmitieron y dieron las gracias, creo que fue solamente Cecilia Morel, estuvo ahí, pero dio los agradecimientos del presidente a propósito de lo que estábamos haciendo, dándole energía a muchas radios nacionales y extranjeras, digamos, para que pudieran transmitir y pudieran cargar sus equipos y todo eso cuanto. Y claro, se nos agradeció personalmente ese gesto, y claro, nosotros hoy día como primer medio que llegó a cubrir esto directamente allá a la Mina San José, con estas 33 personas que teníamos a 600 metros de profundidad, con muy pocas posibilidades de salvarlos en vida, Cecilia Morel, la esposa de Piñera, desde nuestros estudios, lanzó un mensaje categórico para que todos fueran los medios de comunicación pudiéramos estar cubriendo aquello y de la preocupación del presidente por los 33, que finalmente fue uno de los grandes hitos que marcó su gestión gubernamental, digamos. Hizo lo imposible por sacarlo y lo sacó. Hoy día, digamos, tal vez la obra humana más monumental para salvar corretajes que con pocas experiencias mineras en el mundo se logra acá en Chile, en la mina San José, y liderados por el presidente, que hoy día desaparece intempestivamente en el lago Ranco, manejando su helicóptero, donde tuvo un gesto de grandeza hasta antes de morir, porque nos hemos enterado que iba con su hermana en el avión y llevaba a un amigo con su hijo. ¿Ya? Y dado que entendía que iba a capotar su helicóptero, le dice a su hermana y a sus amigos, que iban 4 personas en el helicóptero, digamos, desarrolle sus cinturones porque vamos a capotar y yo no puedo ahora porque les puede caer el helicóptero encima, y se salvaron ellos 3 y el presidente nos salvó. A 40 metros de profundidad, se dice, 28, 40 metros, hay una incógnita ahí, se le sacó finalmente, y cuando se llevó su cuerpo ahí en el lago Ranco, donde estaban las personas que lo recibieron, salió el cadáver del presidente y la gente empezó a cantar la canción nacional, viejo. Entonces, son cuestiones que de alguna manera forman y digamos, y le dan sentido a lo que pasó con un líder de un sector político, pero que al final fue el líder de todos los chilenos por un tiempo, porque así lo que hicimos electoralmente, fue un demócrata. Y eso se resalta con mucha fuerza. Fue una persona que conoció profundamente las necesidades humanas y sobre todo, particularmente al decir de sus equipos más próximos, siempre contó con yo diría, con la hidalguía y con la preocupación del presidente en las cuestiones personales. Yo creo que él era un tipo muy exigente, llegaba a trabajar muy temprano, trabajaba, digamos, antes de las 7 de la mañana, ya estaba en La Moneda, sus ministros tenían que ir a todas con él, digamos, sus ministros trabajaban como él, a la par de él, y claramente marcó una seña, creo que va a ser imborrable y que se va a ir acrecentando a medida que se vayan conociendo más de su vida. Tenemos digamos, funeral de Estado, esto va a ser el día viernes, espero estar ya yo también el día viernes, voy a ir acompañando a personas que conozco, particularmente gente de los tiempos del Congreso de los años 90, y bueno, seguramente Aldo, si todo sale bien, por estarte despachando algunas cosas desde el mismo funeral de Estado donde debo estar, porque justamente nosotros desde acá, desde Razones de Estado, hemos tenido una particular visión respecto a esta circunstancia y creo que merecemos estar en ese lugar para efectos de que nuestro público, usted señora, usted señor que nos escuche y que nos ve, tenga desde este funeral de Estado nuestras impresiones respecto a lo que estamos viendo en esa digamos, yo diría, digamos, funeral, despedida de Estado. Así es que, Aldo, creo que nos hemos pasado un poquito en el tiempo, pero creo que era necesario parar un poquito esta vacación que estábamos haciendo, justamente para hacer descansar también a nuestros auditores, y estaremos entonces seguramente el día viernes con algún contacto específicamente para esto desde Razones de Estado.
Exactamente, don Percival, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros en esta edición especial de Razones de Estado. Lo volvemos a decir a través del equipo de prensa de Madero Comunicaciones. Era necesario que se hiciera este análisis, era necesario el despliegue que teníamos que hacer a nivel informativo y también a nivel de comentarios, producto de la desaparición de un expresidente de la República. Sin lugar a dudas, es un hecho que ha cruzado los aspectos de nuestra República, de nuestro país, y por lo tanto teníamos que comentarlo acá en Madero Comunicaciones. Agradecemos nuevamente a don Percival Madero, doctor en Comunicaciones y cientista político. Naturalmente estaremos conectados con el hecho del funeral de Estado del expresidente Sebastián Piñera, estaremos con nuestra unidad móvil que va a encabezar justamente don Percival, y también estaremos con nuestras señales nacionales conectadas para poder ver y para poder tributar ese acontecimiento. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. A nuestros amigos auditores y televidentes, los invitamos a que continúen en la sintonía de Madero FM. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo.